Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos como cada martes. Esto es El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Estefanía Enaro y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que une a dos países vecinos que no se sabe si son país o paisaje por sus circunstancias, porque la política no ha funcionado como debería de haberlo hecho, porque hay muchos problemas que aún no se han resuelto y porque la corrupción sigue siendo el común denominador, cuando era la bandera de combate de los gobiernos que han llegado a dirigir a estas dos naciones. Y estoy hablando de México y Guatemala, porque justamente este domingo se cumplen 2 meses del descubrimiento de la Casa Gris, que podría convertirse en el símbolo de este gobierno. Y el día de hoy se dan a conocer 3 departamentos de lujo de los hijos del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, por lo que si no son gemelos, son cuates, y esto nos indica que los políticos están cortados con el mismo molde, sin importar el país en el que se encuentran. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida, como cada martes, a mi querido Jaime Gutiérrez. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, querida Stephanie, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Hoy martes, totalmente en vivo. Y bueno, pues ya empieza la primavera, ya empieza el calorcito y el sol a sentirse. Así es, así es. Ya estamos en primavera, pero fíjate que las malas noticias hacen que el calor se eleve por el coraje que nos da lo que estamos viendo. Parece que en México, Jaime, la justicia se ha vuelto un juego, y de ahí el que Xóchitl Gálvez haya sacado la puntada hoy de hacer un Lego con la Casa Gris, porque parece que no pasa nada, parece que la corrupción no se acabó, no ha pasado nada con la investigación de la Casa Gris, tampoco ha pasado nada con los sobres de Pío López Obrador, tampoco ha pasado nada con las casas de John Ackerman y Ermeréndira Sandoval, tampoco ha pasado nada con los ventiladores del hijo de Bartlett. Parece que solamente los enemigos son los corruptos, y que si uno es parte del círculo cercano del presidente se tolera, y más viniendo de la familia. Y creo que es un foco rojo porque el presidente no está cumpliendo con lo que había prometido cuando inició su mandato. Así es, Stephanie. Fíjate que el tema de la corrupción es una bandera del presidente López Obrador. Es una de las 2 o 3 banderas que yo te podría decir que tiene, y quizá la corrupción fue una de sus principales armas para derrotar al partido que estaba en el poder, que era el de Peña Nieto, el del PRI. Y yo lo que veo es que lamentablemente no ha encontrado la fórmula. No ha bastado el ejemplo. ¿Te acuerdas que él dijo que con el ejemplo era suficiente para poder controlar la corrupción? Pues el ejemplo no ha sido suficiente. Y lo que hemos visto, Stephanie, y lo que hemos estado viendo es que esto, a final de cuentas, todos estos ejemplos que acabas de dar terminan decepcionando y dando a entender a la gente que esto no está funcionando y que seguimos metidos en el mismo lodazal. Y mira, es que justamente esta Casa Gris creo que impone tanto porque puede convertirse en el nuevo símbolo de este gobierno. A la gente se le puede olvidar muchas cosas, pero no se les va a olvidar una casa con alberca, cuando la mayoría de los mexicanos no tienen una casa con alberca, y el presidente ha dicho que solamente se puede vivir con un par de zapatos. Creo que estas realidades no van, y creo que también hay que ver lo que está pasando en Guatemala, porque Yamatei también llegó con la misma bandera. También Estados Unidos en Guatemala había financiado la Unidad Internacional Anticorrupción, la CIG, para combatirla. No funcionó, se acabó desmoronando. Ya The Economist le bajó la calificación a Guatemala. Si a nosotros nos fue mal, siendo ya un régimen híbrido, pues a Guatemala ya lo pusieron en naranja, muy cerca del autoritarismo. Y creo que esta es una mala señal para el mundo, para la realidad que comparten dos países vecinos, porque siempre estamos concentrados en Estados Unidos, y también hay que voltear a ver a Guatemala, también está dentro de nuestra esfera de seguridad nacional. Y fíjate lo que ocurrió hoy. Salió una nota en donde dice que los 3 hijos de Alejandro Yamatei, que son Alejandro Eduardo, Ana Marcela Dinora y Estefano, acaban de estrenar apartamentos en el lujoso edificio Laurel en Vistahermosa 1, zona 15, y cada uno de los apartamentos tiene un precio que sobrepasa los $330,000. Esto es
muy por arriba de lo que gana el promedio de la población en Guatemala, y también la Casa Gris está muy por arriba de lo que gana el promedio de la población en México, lo que me hace pensar que cuando se llega diciendo que se van a cambiar las cosas, que se va a acabar con la corrupción, lo único que esto es una bandera de humo para hacer ganar la confianza de la población y al final que la riqueza solamente se quede en las manos de los pocos conocidos. Así como lo hacen el régimen de los Castro en Cuba, que tienen a la gente muriéndose de hambre y ellos en mansiones, de las que muy pocos saben, porque al final de cuentas es gatopardismo y las cosas realmente nunca cambian. Sí es, Stephanie, desafortunadamente esto pasa y el ejercicio, bueno, se repite y se repite cada sexenio y cada administración. Y bueno, como tú bien señalas, este no es un problema exclusivo de México, se da en la región, se da en varios lados. ¿Y cómo combatirlo? Pues obviamente con medidas más drásticas, poniendo controles, soltando los temas, metiendo otras instituciones y tú no nombrando funcionarios, sino creando mecanismos que te regulen y que te controlen. Porque si no, Stephanie, esto está desbordado. Hoy la puntada de Xóchitl Gálvez y los senadores del PAN de haber sacado esto del Lego de la Casa Gris, se me hizo una gran puntada. Y bueno, como decíamos antes del programa, Stephanie, ojalá no vayan a sacar el Lego de Bartlett, porque si no van a ser casi 23 casitas coleccionables, una por cada mes. Sí, literal, y es que parece que la justicia es un juego. Se juega con la justicia, no hay imparcialidad. Estamos en un retroceso notable, ya hemos perdido lugares en los índices de justicia, en los índices de transparencia, también estamos muy lejos de ser el Dinamarca que el presidente llegó y prometió, porque no estamos en una sociedad más justa, estamos en una sociedad más polarizada, pero también más desigual por las malas situaciones económicas detonadas de la pandemia, ahora del conflicto de Rusia con Ucrania, que nada se está haciendo. Y mientras la gente se está muriendo de hambre, los hijos de los presidentes están estrenando casas o departamentos. Esto es lo que no se vale, porque parece que son los virreyes de la Nueva España, cuando en realidad no se les debe olvidar que son servidores públicos, están al servicio del pueblo y que viven de nuestros impuestos. No generan dinero, al contrario, lo gastan. Y esto es lo que hace este tipo de acciones indignantes. Pues fíjate que sí, Stephanie, es lamentable esta situación y lo que hemos visto en otros países no es que no se presentan estos casos, el tema es que no se atacan. Entonces, eso es lo que genera una desconfianza, eso genera una expectativa falsa y lo que genera, a final de cuentas, es que dejen de creer en los gobiernos. Y obviamente eso trae consecuencia porque seguimos metidos en un ciclo no virtuoso, en un ciclo que la verdad nos está lastimando mucho como ciudadanos a nivel Latinoamérica. Oye, pero a ver, a mí me llama mucho la atención que esto que se esté replicando en nuestro país vecino. Es como si de alguna manera hubiera visto, bueno, en México no pasa nada, pues aquí también vamos a replicarlo. ¿Tú crees que algo tenga que ver? ¿Tú crees que se puede estar poniendo el mal ejemplo en México y que eso se esté multiplicando? Porque está muy curioso que esté pasando lo mismo en dos países que son vecinos. Pues mira, yo no sé si sea un tema de un espejo o un reflejo, pero lo que sí creo yo es que mientras en nuestros países no tengamos, como te digo, órganos revisores, cuando no tengamos equilibrio, etcétera, esto va a seguir igual. Decía Montesquieu que todo poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso él proponía, en el espíritu de las leyes, proponía una serie de equilibrios. Entonces, en el caso de Guatemala, en el caso de México, pues además, pues los hijos se ven tentados pues, por la misma dinámica de la economía, de la situación. Entonces, digo, el problema no es que actúen, sino que no hay una contrarrespuesta de decir, oye, pasó esto lo de la Casa Gris, ¿qué consecuencia hay? Si no hay consecuencias, pues esto es una vacilada, Estefan. Es que fíjate que nos estamos dando cuenta con estos ejemplos, ¿no? Que es muy curioso, se cumplen 2 meses, aparece esto en Guatemala, que a México y a Guatemala los une la frontera de la impunidad. Si este tipo de cosas pasan y están tan tranquilos ambos presidentes, es porque no pasa absolutamente nada. ¿Y qué futuro pueden tener dos países que comparten la frontera de la impunidad? Claro. No se habla de la cooperación que tenemos que tener entre México y Guatemala para tener nuestra frontera sur más segura, para
estar más unidos y que migren menos personas, ¿no? Es muy importante tener una buena relación con Guatemala, pero no con el mal ejemplo. Es impresionante que se esté replicando lo mismo al mismo tiempo. Y creo que esto también tiene que ver con que la pandemia ha hecho que de alguna manera se sincronicen los procesos en el mundo. Antes como que en cada país pasaba algo diferente y ahora está pasando lo mismo. Sí, y creo que acabas de dar en el clavo y tuve la oportunidad antes de la pandemia de escuchar al presidente Zedillo en vivo y el presidente Zedillo decía, nuestro siguiente gran paso es el Estado de Derecho, porque si no tenemos un Estado de Derecho va a pasar lo que estás diciendo y va a pasar aquí y en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, mientras no tengamos un Estado transparente y donde las cosas sean transparentes, nada más simplemente hoy, cuántas obras ha habido en el aeropuerto que se entregaron de forma directa? Y eso lo que genera es corrupción, Estefania. Entonces, muy probablemente vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, van a empezar a salir los contratos asignados y lo que se gastaron en este tipo de cuestiones. Y va a salir y va a ser una gran decepción para mucha gente, para todo el país. Totalmente. Es que en lugar de compartir la frontera del progreso, estamos compartiendo la frontera de la impunidad. Esto es totalmente alarmante que esté pasando en dos países que están juntos y que además nos muestra que el Estado de Derecho es débil, que la justicia es un juego y que también los gobernantes no entienden a los gobernados porque hay mucho dinero de distancia entre la realidad que viven unos y otros. Eso es lo más triste. Sí, y fíjate, y para colmo y para absurdo, un presidente como el nuestro, que se le ha pasado dividiendo desde hace 3 años a la población, dividiendo en clases sociales, ¿no? Pues resulta ser que dicen que en casa del herrero asadón de palo, pues al presidente le sale un hijo fifí, ¿no? Y fifí, y además con recursos probablemente del erario público. Pues claro, es lo que generalmente sucede. Hay que ver qué más va a salir de acuerdo a la investigación que está saliendo de los hijos del presidente de Guatemala, de Alejandro Yamatei. Pero pues llama la atención que no pasa nada, o sea, sale a la luz y no pase nada. O sea, ¿qué quieres apostar a que aquí en México no va a pasar nada con la Casa Gris y que allá en Guatemala tampoco va a pasar nada con los 3 departamentos? Pues fíjate, salió el tema de Bartlett y eso en cualquier otro país democrático era suficiente para que Bartlett renunciara y que explicara el tema del dinero. Salió el tema de Irma Heréndira, no pasó nada. Sale la Casa Gris, no pasa nada. Entonces, a final de cuentas podemos culpar al pasado, pero hoy estamos viviendo en el presente y en el presente no estamos actuando. Totalmente de acuerdo. Y como no pasa nada, esto va a seguir pasando. Y creíamos que esto solamente pasaba en el sexenio anterior con Casas Blancas o con Casas en Malinalco, ¿no? Pero vemos que ahora se está repitiendo y que también pasa lo mismo en nuestro país vecino. Es terrible, Jaime, darnos cuenta que compartimos la frontera de la impunidad. Y seguro este será un tema del que seguiremos hablando el próximo martes en los siguientes 12 minutos, porque da mucho de qué hablar. Mientras vamos a mandarle saludos rápidamente a Fernando Sánchez, a Enrique Mendiosa, a Carlos Suárez, a Adi Rosado, a Marisa Ochoa, a Irma Gutiérrez, a Norma Gutiérrez, a Miriam Olvera y a Becky Almazán. Muchos saludos a todos ustedes. Aquí tenemos la pregunta de los 64 millones, porque como ya se nos acabó el tiempo, es la única que vamos a responder. Y nos pregunta si esto tendrá algún impacto en las relaciones entre México y Guatemala. Esto nos lo pregunta José Luis Hinojosa. Yo creo que difícilmente esto va a tener un impacto, porque si no tiene impacto en los propios países, pues menos va a tener en la relación bilateral. Lo único que va a pasar, yo creo, es que a nivel individual, tanto los ciudadanos de Guatemala como los ciudadanos mexicanos van a decir, pues, ¿para qué voy y meto mi dinero en ese país si ahí no pasa nada y no se respeta el Estado de Derecho? Fíjate que sí, estoy yo de acuerdo y creo yo que a los países en Latinoamérica nos falta algo muy sencillo que son 3 puntos. Tenemos que combatir la pobreza, tenemos que crear planes de desarrollo para combatir la pobreza, planes que den crecimiento económico y el tercer tema es la corrupción. ¿Por qué? Porque de nada sirve si haces con este tipo de cuestiones. Entonces, yo de verdad creo que los presidentes deberían estar trabajando en estos 3 puntos y deberían de verdad como bloque
estar trabajando en esto. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que no haya, a disminuir el tema de que la gente tenga que desplazar la migración y otras cuestiones. Pero mientras esto no se haga, Stephanie, yo la verdad el escenario no lo veo muy optimista. Totalmente de acuerdo, el tema de la inmigración no se arregla con parches, no se arregla sembrando árboles, se arregla generando fuentes de empleo y también el tema de la violencia, que es un tema que se tiene que resolver, que está muy relacionado con el narcotráfico, que hace en muchas ocasiones que la gente tenga que dejar sus hogares para poder encontrar una mejor calidad de vida. Y bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Yo les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Querida Stephanie, te mando un gran abrazo. Le mandamos un abrazo a Carlos Sandoval, que anda en Misión Periodística. Y bueno, pues qué gusto estar contigo esta noche. Y bueno, agarramos el supersónico porque se acabó el tiempo rapidísimo. Se acabó en este vuelo supersónico, que sí, ya nos traerá un reportaje exclusivo, Carlos Sandoval, de lo que está encontrando en Londres. Creo que se fue a entrevistar con Boris Johnson, ya nos lo platicará él a su regreso. Oye, lo que sí estamos viendo es que ojalá le duren los viáticos, porque al paso que va, yo creo que ya se acabó el primer día, ¿eh? No, y acuérdense que hay inflación, la inflación está muy alta en Reino Unido, esto complica más las cosas. El presupuesto, vamos a ver qué dice producción, pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo les deseo que tengan una excelente noche.